Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Cuando miras las especificaciones de las RTX 3000, estas impresionan. La RTX 3070 cuenta con 5888 CUDA cores a una frecuencia de 1,73 GHz, lo que da un total de 20 teraflops, 2,7 veces más que su predecesora, la 2070. La 3080 por su parte cuenta con 8704 CUDA cores a 1,71 GHz, lo que da un total de casi 30 teraflops, 3 veces más que la 2080. Por último, la 3090 cuenta con nada más y nada menos que 10.496 CUDA cores a una frecuencia de 1,7 GHz. Eso le da una potencia de cómputo total de 35,6 teraflops, 2,65 veces la potencia de cómputo de la 2080 Ti. ¿Cómo ha conseguido Nvidia de una generación a otra aumentar tanto la potencia? ¿Son estos números, todos estos CUDA cores, algo real o hay mucho marketing detrás? En este vídeo vamos a analizar la arquitectura Ampere, la arquitectura que da vida a las RTX 3000, vamos a ver qué cambios ha implementado Nvidia y vamos a ver cómo son realmente de potentes. Así que... ¡empezamos! Vamos a empezar por analizar qué cambios ha implementado Nvidia en la arquitectura Ampere. Este es el chip TU102, chip Turing que da vida a la 2080 Ti. Como comentamos en el vídeo sobre Ray Tracing, las tarjetas gráficas Nvidia se dividen en lo que Nvidia llama Streaming Multiprocessors, para cortar SM. En el caso de este chip, el TU102, tenemos 72 SMs. Estos vendrían a ser como grupos de trabajo, algo parecido a los núcleos de un procesador. Vamos a hacer zoom a una de estas SMs. Hoy nos vamos a centrar en los CUDA cores. ¿Qué es un CUDA core? Un CUDA core para Nvidia es una unidad FP32, es decir, un núcleo cuya función es realizar cálculos matemáticos. Dentro de cada SM hay lo que Nvidia llama 4 data paths. Cada uno de ellos cuenta con 16 CUDA cores. Con la arquitectura Turing, las RTX 2000, los ingenieros de Nvidia buscaron la forma de incrementar al máximo el rendimiento de los SMs de la tarjeta gráfica. ¿Cómo consigues esto? Consiguiendo que cada SM haga el mayor número de instrucciones por ciclo posibles. Es decir, que pueda hacer el máximo de cosas al mismo tiempo. Cuanto más cálculos puedas hacer en paralelo, más potente será la GPU. Los motores gráficos modernos utilizan dos tipos de datos, integer y floats. La diferencia es muy sencilla. Los integers son números naturales, 1, 2, 3, 4. Los floats son números en coma flotante, es decir, números que pueden tener decimales, 1,23, 3,14... Int32 y float32 significa que estos números se representan usando 32 bits. Históricamente los motores gráficos solo han estado utilizando instrucciones float32 en la tarjeta gráfica, pero al volverse más y más complejos se han ido añadiendo cada vez más cálculos int32. Hasta Turing, los CUDA cores podían hacer ambos tipos de operaciones. El CUDA core podía alternar entre integers y floats según el cálculo que le llegue. En Turing, Nvidia añadió dos tipos de unidades de cálculo, int32 y fp32. Es decir, tenemos 16 cores que trabajan en float32 y 16 que trabajan en int32. Y estos pueden trabajar de forma paralela, es decir, los cálculos float32 e int32 se realizan simultáneamente. En motores gráficos modernos, entre el 20 y el 30% de los cálculos se realiza en int32. Por lo tanto, gracias a la ejecución concurrente de estas instrucciones, se consigue un buen incremento de rendimiento. Con Ampere, las RTX 3000, Nvidia ha ampliado este concepto. En cada datapath ya no tenemos 16 núcleos capaces de hacer operaciones float32 y 16 capaces de hacer int32, sino que los int32 ahora pueden realizar tanto instrucciones int32 como float32. Antes hemos dicho que alrededor del 20-30% de los cálculos de los juegos se realizan en int32. Eso quiere decir que hay una gran descompensación. Así que dentro de la gráfica se harán en paralelo esos cálculos int32 y float32, y cuando se acaben los int32, esos núcleos se quedarán parados mientras los núcleos float32 siguen trabajando. Ahora los núcleos int32 pueden también hacer cálculos float32, por lo tanto pueden seguir trabajando en paralelo, duplicando de esta forma la capacidad de cómputo float32 de las RTX 3000 respecto a las RTX 2000. Este cambio también es extremadamente útil para el Ray Tracing. Cuando realizas Ray Tracing, calculas los rebotes de los rayos de luz en las superficies, pero nunca calculas todos los rayos de luz, son infinitos. Lo que haces es calcular unos pocos, los menos posibles, para hacer los cálculos lo más rápido posible. Y lo que consigues es una imagen como esta, llena de ruido que debes eliminar. Si sabes cómo es la iluminación en varios puntos de una superficie, puedes imaginarte cómo será la iluminación de todos los puntos de esa superficie.
Nvidia con las RTX 2000 tenía planeado utilizar para esto inteligencia artificial, una IA que correría en los Tensor Cores de la gráfica, el hardware dedicado para inteligencia artificial. Pero esto nunca llegó a hacerse, ya que se dieron cuenta de que ahora mismo los métodos que mejor funcionan son filtros de eliminación de ruido, que se ejecutan en los CUDA cores. Pero estos filtros de eliminación de ruido son muy costosos, pueden llegar a ser casi tan costosos como el propio Ray Tracing. Y todos los cálculos se realizan en FLOAT32. Gracias a duplicar la capacidad de cómputo FLOAT32 de las RTX 3000, estas podrán ejecutar el denoiser, el filtro de eliminación de ruido, de forma mucho más rápida, consiguiendo una buena mejora de rendimiento en los juegos que utilicen Ray Tracing. Es decir, es la potencia de las RTX 3000 marketing, son esos 10.000 CUDA cores de la 3090 marketing, esos casi 40 teraflops marketing. Para nada, han duplicado la potencia de cómputo FP32, y como Nvidia considera un CUDA core una unidad FP32, significa que han duplicado los CUDA cores. Ahora bien, solo se han duplicado el número de unidades FLOAT32, y para soportarlo han duplicado el tamaño de las memorias caché L1 y han duplicado su ancho de banda. La GPU no solo son unidades FLOAT32, tenemos las unidades de mapeado de texturas, las unidades de rasterizado, hardware para Ray Tracing, hardware para IA y mucho más. Las unidades FLOAT32 tendrán que competir por estos recursos, por lo que en el mundo real el aumento de rendimiento no va a ser lineal. Es decir, la RTX 3080 tiene teóricamente 3 veces más potencia de cómputo en FLP32 que la RTX 2080, pero en juegos no va a ser 3 veces más rápida. Digital Foundry ha podido probar una RTX 3080 y la mejora varía desde un 60 a un 80% en juegos y configuraciones elegidas por Nvidia, es decir, probablemente favorables para la RTX 3080. Esta mejora dependerá de cada uno de los juegos y cómo haga uso de las instrucciones IN32 y FLOAT32. Habrá juegos donde la mejora de rendimiento de las RTX 3000 sea mayor y juegos donde la mejora sea menor. Pero desde luego que el salto generacional es muy grande, 60-80% es una mejora de rendimiento muy buena, más teniendo en cuenta que la RTX 3080 sale al mismo precio que la RTX 2080. Además, con el Ray Tracing activado, la mejora de rendimiento puede superar el 90%, por lo que jugando con Ray Tracing, la RTX 3080 puede llegar a duplicar en algunos casos el rendimiento de la 2080. Por su parte, la RTX 3070 se estima que rendirá de forma similar a una 2080 Ti, costando menos de la mitad, 500 euros, mientras que la 3090 se espera que sea una absoluta bestia, la cual hemos visto que es capaz de mover juegos a resolución 8K a 60 FPS. Estos son los cambios más significativos respecto al núcleo, pero ¿qué hay de las memorias? Tanto en la RTX 3090 como en la RTX 3080, Nvidia está usando el nuevo tipo de memoria GDDR6X, que son básicamente memorias GDDR6 dopadas, y alcanzan una tasa de transferencia de 21 GB por segundo versus los 14 GB por segundo de las memorias GDDR6. La 3090 Nvidia ha querido que sea una gráfica a medio camino entre el mundo profesional y mundo gaming, es decir, lo que antes llamábamos una Titan, por lo que cuenta con 24 GB de memoria y un ancho de banda que roza el terabyte por segundo. La 3080 por su parte se queda con 10 GB de memoria GDDR6X y un ancho de banda de 760 GB por segundo. Y la 3070 con sus 8 GB GDDR6 se queda en los 448 GB por segundo. La 3090 no cabe ninguna duda que va sobrada, pero sobre la 3070 y la 3080 ha habido mucha discusión sobre si esos 8 y 10 GB serán suficientes. Según Nvidia han probado muchos juegos, entre ellos Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey, Metro Exodus, Wolfenstein Youngblood, Gears of War 5, Borderlands 3, Red Dead Redemption, y todos rondan entre los 4 y 6 GB de uso de memoria en una 3080 a resolución 4K, por lo que en principio con 8 y 10 GB deberían ir sobradas. Bueno, yo no estoy tan seguro y Battlefield 5 con RTX activado o Flight Simulator 2020 tampoco lo están. De hecho, se ha filtrado la existencia de una 3070 Ti con 16 GB de VRAM y es un secreto a voces que se va a lanzar una 3080 Ti o 3080 Super con 20 GB de VRAM en el futuro. Así que Nvidia tampoco lo tiene 100% claro si va a lanzar estas gráficas, pero tienen un as bajo la manga. Está claro que en juegos actuales con 8 y 10 GB van sobradas, el problema son los juegos del futuro, en especial juegos pensados para la nueva generación de consolas, que harán uso de texturas y modelos de muy alta resolución. ¿Por qué las consolas de nueva generación pueden hacer uso de estos recursos de tanta calidad? Por la arquitectura de almacenamiento que utilizan. Las consolas utilizan SSDs muy rápidos, y la GPU es capaz de leer directamente desde el SSD.
Es decir, pueden utilizarlo como una extensión de la propia memoria. Por ejemplo, cuando estás jugando a GTA V, tu gráfica tiene que tener cargado en memoria prácticamente toda la ciudad. Porque si vas a toda velocidad con tu Lamborghini moviéndote por la ciudad, a la gráfica no le da tiempo a cargar los datos que necesita del disco duro mientras avanzas por la ciudad. Cargar datos del disco duro para la gráfica es súper lento. Tiene que decirle al procesador, oye procesador, necesito estos datos. El procesador le avisa al disco duro. El disco duro busca a ver dónde tiene guardado esos datos, que al disco duro le lleva un buen rato. Después lo envía al procesador. Y el procesador se lo envía a la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica lo copia en su memoria y lo comprime en el formato que ella necesita para trabajar. Vamos, una cosa lentísima. Cargar datos en la memoria de la gráfica es algo súper lento y por eso la gráfica tiene que tener prácticamente medio juego cargado en memoria todo el rato porque no puede depender de ir cargando a medida que te mueves por el mapa. Eso cambia con la arquitectura de almacenamiento de las nuevas consolas. Gracias al SSD súper rápido que utilizan y a que la gráfica pueda leer directamente del SSD, puede tener cargado tan solo la zona de mapa que estás viendo y si en la siguiente imagen necesitan cargar un nuevo edificio o una nueva textura, pueden cogerla del SSD y que los datos lleguen a tiempo para renderizarlos en la siguiente imagen. RTX IO, la tecnología que han presentado durante el evento, hace exactamente esto. Utiliza la API Direct Storage de Microsoft, la misma que utiliza la Xbox Series X. Así que exactamente la misma tecnología que utilizan las consolas va a llegar a PC, aunque va a tardar un tiempo. Microsoft ha dicho que la versión para programadores de Direct Storage va a estar lista en algún momento de 2021 y se espera que sea implementada en Windows para que los juegos la puedan empezar a utilizar en algún momento de 2022. Vamos, para entonces ya estaremos hablando de las RTX 4000. Pero realmente es cuando van a empezar a salir juegos que aprovechen esta tecnología, porque ahora los juegos que van a salir van a estar pensados para funcionar en las consolas de esta generación y de siguiente generación, así que no va a hacer falta. Dentro de 2 años será cuando ya empiecen a salir juegos pensados para las nuevas consolas y donde estas tecnologías se empiezan a utilizar. Y lo interesante es que gracias a RTX IO, esos 8 y 10 GB de la 3070 y la 3080 podrían ser suficientes. Y por cierto, RTX IO va a funcionar también en las RTX 2000, no va a ser exclusivo de las RTX 3000. Y enlazando con este tema, está también el PCI Express 4.0. Estas gráficas implementan el nuevo estándar PCI Express que duplica el ancho de banda respecto al PCI Express 3.0. El problema es que ningún procesador Intel implementa el PCI Express 4.0 todavía y en AMD tan solo Ryzen 3000 soportan PCI Express 4.0. ¿Va a afectar en juegos utilizar el PCI Express 3.0 con esta gráfica? Nvidia ha dicho que las pruebas que ellos han hecho no afecta, hay una diferencia de FPS mínima, aunque tocará ver si cuando se empieza a utilizar RTX IO esto cambia. Cuando la gráfica tenga que leer del SSD seguramente utilizará mucho más ancho de banda y puede que ahí sí que empecemos a ver diferencias entre el PCI Express 3.0 y el 4.0. Pero os recuerdo que esto no va a pasar hasta dentro de al menos 2 años. Así que si ahora mismo no tienes un procesador y una placa base que soporte en PCI Express 4.0, no te comas la cabeza. A día de hoy no hay diferencia y no tienes que actualizar. Por último, Nvidia también ha intentado dar un gran valor añadido a sus gráficas mediante software. Han sacado la versión 2.1 de DLSS. La versión 2.1 incluye resolución dinámica, es decir, que tú puedes decirle al juego, quiero jugar a 60 FPS, y que el juego elige automáticamente la resolución en cada momento para que puedas jugar esos 60 FPS. En zonas donde haya más carga gráfica bajará más la resolución y en zonas donde haya menos subirá más la resolución. Han incluido también soporte para resolución 8K y también muy interesante, DLSS llega a realidad virtual. También han anunciado Nvidia Reflex, aunque todavía no está demasiado claro qué es esto. Es una serie de utilidades para que los desarrolladores de videojuegos puedan medir la latencia en sus juegos para intentar hacer que juegos competitivos tipo el CSGO o el Valorant y demás tengan la menor latencia posible, pero también han comentado que han añadido al módulo G-Sync hardware dedicado para monitorizar la latencia, es decir, cuánto tarda entre que ocurre algo en el juego y lo ves reflejado en tu pantalla. Esto está muy enfocado a temas de eSport y jugadores profesionales. También van a actualizar durante este mes GeForce Experience para añadir un overlay para ver el rendimiento similar a Messi Afterburner, pero ya integrar en los drivers sin tener que instalarte apps de terceros. Y también va a contar con posibilidad de hacer overclock desde GeForce Experience, una app para overclock oficial de Nvidia. Vas a poder hacer overclock manual y también overclock automático gracias a Nvidia Scanner, que va a medir cuál es la frecuencia máxima a la que puede trabajar tu tarjeta gráfica y te va a hacer automáticamente overclock. Y aprovechando la inteligencia artificial, también han sacado unas cuantas cosas interesantes. En este caso, para gente que se dedica a hacer streaming, han sacado RTX Broadcast, que incluye un montón de efectos que se realizan mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, mejoras del sonido, lo que ya habíamos visto con RTX Voice, un efecto green screen pero sin editar una pantalla verde detrás, sino que la inteligencia artificial es capaz de recortarte, y algunas cosillas más interesantes. RTX Broadcast no es una utilidad para hacer streaming por sí, sino que se puede conectar con OBS y otras aplicaciones similares
para hacer desde ellas el streaming. Y por cierto, respecto a streaming, no ha mejorado el NVIDIA Encoder, hardware dedicado para codificar y decodificar vídeo. Es exactamente el mismo que encontramos en las gráficas Turing, las RTX 2000, aunque se ha añadido soporte para el formato AV1. Y bueno, con esto terminamos este vídeo. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas noticias y novedades, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.